Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en algo fascinante, una revisión sistemática hecha por Erragi y Sabadí. Básicamente, vamos a ver cómo la vida urbana y la configuración de nuestro entorno impactan directamente y de manera bastante drástica en nuestra salud respiratoria. Empecemos con un número que, la verdad, nos deja sin aliento. 7 millones. 7 millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo están asociadas a la contaminación del aire, tanto en el ambiente exterior como dentro del hogar. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra gigantesca que nos muestra el tremendo desafío de salud al que nos enfrentamos hoy en día. Para entender cómo solucionar esto, esta será nuestra hoja de ruta. Pasaremos por el cambio urbano global, la crisis de salud, aclararemos algunos términos clave, veremos cómo armonizar los datos, clasificaremos los factores de riesgo y, por último, hablaremos de cómo diseñar ciudades más saludables. Así entenderemos cómo este nuevo marco basado en datos ayuda a priorizar riesgos y tomar acciones reales. Sección 1. El cambio urbano global, una transformación demográfica. Empecemos hablando de la escala literalmente masiva de la migración humana hacia las ciudades, que está cambiando por completo las reglas del juego. Fíjense en esto. Lo realmente interesante aquí es ver ese momento exacto, por ahí del año 2007, cuando la población urbana superó oficialmente a la rural a nivel global. Y bueno, no hay vuelta atrás. Vamos encaminados a una urbanización del 68% para el año 2050. ¡Una locura! Ahora, claro, este crecimiento no es parejo en todas partes. Los datos nos muestran que continentes como África y Asia van a experimentar tasas de urbanización súper explosivas. Estamos hablando de cambios drásticos en los patrones de exposición ambiental si los comparamos con regiones que ya están altamente urbanizadas como América del Norte. Sección 2. La crisis de salud urbana. Mapeando los peligros. Y es que, con todo este movimiento de personas, obviamente surge una mezcla bastante caótica de peligros, alimentando una crisis que requiere atención inmediata. Esto ilustra brillantemente lo que pasa a pie de calle. Es como tomar conceptos que a veces suenan muy abstractos, como el material particulado, y mapearlos directamente sobre el paisaje de una ciudad para entender visualmente el impacto real en nuestro día a día. Y cuando desglosamos esas correlaciones, encontramos cosas impresionantes, desde cómo los espacios grises sin vegetación disparan las alergias, hasta un dato que me voló la cabeza. Ciertos árboles, como el álamo blanco, pueden reducir el material particulado fino en un 85% a la altura de los peatones. Definitivamente, elegir la naturaleza correcta es una herramienta de diseño súper poderosa. Sección 3. Aclarando la terminología. La ciencia del riesgo. A ver, antes de clavarnos en cómo los investigadores organizaron la información, tenemos que ponernos de acuerdo en las palabras que usamos, ¿verdad? Dentro de este marco de trabajo, un factor de riesgo es algo muy específico. Se refiere a determinantes sobre los que realmente podemos actuar. Básicamente, son esas piezas del rompecabezas modificables que determinan cómo aparecen y evolucionan las enfermedades en la ciudad. Es súper importante, de verdad vital, distinguir entre el factor de riesgo general y el peligro en sí. Y eso es distinto a la exposición, que es el contacto real con ese peligro. Por último, tenemos la vulnerabilidad, que es qué tan susceptible es la población. Algo que, por cierto, suele estar muy marcado por factores socioeconómicos. ¿No son sinónimos? Sección 4. Armonizando los datos. Traducción del caos. Entonces, con todos estos términos cruzándose en los estudios de salud pública, ¿cómo le hacen los tomadores de decisiones para no perderse en la información? Miren cómo se armó esto. Los investigadores usaron algoritmos como si fueran un traductor universal. Tomaron un caos inicial de 211 factores de riesgo diferentes y lo destilaron. Lo filtraron hasta dejar solo 29 objetivos súper claros y estandarizados divididos en 7 categorías únicas. Para llegar a esos factores, hicieron una revisión sistemática muy rigurosa siguiendo un estándar llamado PRISMA, que es como el sello de oro en la ciencia. Ahí sintetizaron toda la evidencia empírica publicada a lo largo de toda una década, desde el 2014 hasta el 2024. Después, dejaron que un sistema automatizado de procesamiento del lenguaje natural hiciera su magia agrupando términos equivalentes. Por ejemplo, si un estudio decía emisiones de tráfico y otro escape de vehículos, el sistema reconocía que hablaban de lo mismo y los unía bajo una sola etiqueta estándar, una genialidad para poder comparar estudios sin problemas. Sección 5. Clasificando los factores de riesgo. Puntuación multicriterio.
Ya con el lenguaje unificado, venía el siguiente gran reto. ¿A qué le damos prioridad primero en el mundo real? Para decidirlo, puntuaron los factores del 1 al 5 usando 4 criterios: frecuencia, impacto, aplicabilidad y contextualidad. Esto es clave porque asegura que le demos prioridad a un problema basándonos en qué tan grave es y qué tanto podemos hacer al respecto mediante políticas públicas, y no solo en cuántas veces aparece mencionado en los textos académicos. Y bueno, los resultados revelaron consistentemente que las prioridades absolutas son la contaminación, el diseño de la forma urbana con espacios verdes y el clima. Y ojo aquí, aplicaron pruebas estadísticas súper estrictas, como el análisis de exclusión loco, y demostraron que estas clasificaciones son increíblemente estables sin importar qué métrica de puntuación se quitara del modelo. Y esto nos lleva a una conclusión importantísima que debemos grabar en piedra. El cambio climático no es un actor solitario, funciona más bien como un potente multiplicador de riesgos. Agarra los problemas que ya tenemos en la ciudad, como el estrés por calor o la mala dispersión del aire, y simplemente los amplifica y los empeora. Sección 6. Diseñando ciudades más saludables. Perspectivas procesables. Finalmente, vamos a ver cómo aterrizamos todo este marco teórico en el diseño práctico de nuestras áreas metropolitanas. Las pruebas de validación con modelos econométricos confirmaron algo muy revelador en términos simples. La gravedad del impacto y la relevancia del contexto específico deben ser nuestra verdadera brújula para actuar. Esto significa que necesitamos soluciones hechas a la medida de cada entorno local y dejar de aplicar recetas genéricas. Por lo tanto, los urbanistas tienen que cambiar el chip. Deben dejar de ver la contaminación, la vivienda o el transporte como si fueran cajitas separadas. Tienen que empezar a ver la ciudad como lo que realmente es, una vasta red interactiva donde el entorno natural, la forma urbana y la realidad social se mezclan y acumulan. El todo es mucho más que la suma de las partes. Así que, para cerrar este análisis, queda esta pregunta para reflexionar. Basándonos en todo lo que acabamos de ver, ¿cómo está nuestro diseño urbano actual multiplicando activamente los riesgos para nuestra comunidad? Y más importante aún, ¿cómo podemos rediseñar nuestros espacios para mejorar radicalmente la salud pública? Sin duda nos deja muchísimo en qué pensar sobre cómo queremos construir nuestras ciudades del futuro.